Buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de la llamada verdad histórica, de lo que sucedió en Iguala Guerrero con los 44 estudiantes desaparecidos provenientes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. La construcción de la historia de lo acontecido en septiembre del 2014 en Iguala Guerrero es multifactorial y multisectorial en un entramado muy complejo que tiene que ser analizado tomando en cuenta georreferencias, actores políticos y sociales, antecedentes y poderes fácticos a lo largo de diversas coyunturas espacio-temporales. Lo primero a considerar son los antecedentes históricos generales de los fenómenos socioeconómicos y políticos de la entidad y también los del periodo inmediato anterior. De acuerdo con el ensayo de Carlos Illades, profesor historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, publicado por la revista Nexos de noviembre de 2014, se puede identificar una violencia sistémica y circular en el estado de Guerrero. Violencia que tiene como base fundamental el rezago social, la desigualdad económica, el caciquismo, el trasiego de drogas y la corrupción en los mandos de gobierno, en los mandos policiales, con altos niveles de inestabilidad política. La violencia en el Estado se da en ciclos de movilización, represión, autodefensa. Hay una constante en los enfrentamientos con caciques, el surgimiento de levantamientos armados, la conformación de guerrillas y de las represiones y masacres solapadas por el gobierno. Según el censo del 2010, el Estado contaba con una población de 3.338.778 habitantes, pero aportaba al Producto Interno Bruto solo el 1.5%, y era y sigue siendo, junto con Oaxaca y Chiapas, las entidades con los más bajos índices sociales. Guerrero ha sido un punto ideal para el traslado de drogas y además uno de los principales productores mundiales de goma de amapola. Puede tomarse como referencia del más corto plazo el periodo de 5 años, es decir, del 2009 al 2014. En ese periodo de tiempo, tanto la entidad como la región adquirieron una dinámica caracterizada por un cambio en la correlación de fuerzas políticas en favor de la izquierda, encabezada entonces por el Partido de la Revolución Democrática, y por un complejo proceso de recomposición y de realineamiento de los grupos de la delincuencia organizada, detonado por los efectos de la guerra que desencadenó Felipe Calderón, entonces presidente de la República. Dos coyunturas políticas estuvieron influyendo en el comportamiento de los protagonistas. Primero, las elecciones locales para presidentes municipales y legisladores del año 2012 y la etapa preelectoral del año 2015. En ese entonces, la definición de las candidaturas, tanto en la izquierda como en el Partido Revolucionario Institucional, permitió que se fuera incubando un grupo de poder fáctico que controló durante ese tiempo el poder municipal, y al amparo de ese grupo es que fueron creciendo diversos actos de necropolítica
y de la delincuencia organizada. Ir a los orígenes permite entender y explicar los ulteriores acontecimientos. Desde cuando menos esa época, se fue consolidando una abigarrada red de intereses económicos, políticos y sociales dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, con su respectiva expresión territorial que habría de marcar el destino de la historia regional y el empoderamiento de personajes que a la postre habrían de convertirse en los protagonistas principales de los acontecimientos estudiados. Una de las organizaciones políticas con influencia y peso político, tanto por su historia como por su prevalencia, ha sido el PRI. Ese partido, a través de sus dirigentes, legisladores y funcionarios, tendría gran injerencia en los hechos antes, durante y después de septiembre del 2014. Antes, porque el Partido de la Revolución institucionalizada generó la dinastía de los Figueroa, que detentaban y lo siguen haciendo influencia caciquil, poder económico y representación política. En el ejercicio de esas capacidades es que, entre otras cuestiones, sus legisladores actuaron en función de sus alianzas en la Cámara de Diputados local para encubrir diversos actos delictivos y garantizar impunidad. Durante la desaparición forzada de los jóvenes normalistas, porque militantes de ese partido ostentaban gobiernos municipales involucrados en los hechos, y después porque aunque no controlaban al gobierno estatal, sí tenían el poder presidencial con todo lo que eso implicaba. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, son de resaltarse los siguientes aspectos. 1. La tardanza de Peña Nieto en darle la importancia correspondiente al acontecimiento. 2. La polémica y cuestionable actuación de la entonces Procuraduría General de la República al elaborar y tratar de imponer la llamada verdad histórica. 3. La operación político-judicial para deponer o hacer renunciar al gobierno perredista que encabezaba Ángel Aguirre Rivero y para recuperar para el PRI, a través de negociaciones inconfesables, el gobierno del Estado. 4. La ejecución de una estrategia transeccional para que, como sucedió en los casos de Aguas Blancas en 1995 y de El Charco en 1998, las acusaciones a los pocos años se desvanecieran y, como sucedió después, los acusados y detenidos paulatinamente fueran exonerados o recuperaran su libertad. Y especial cuidado, es lo número 5, hubo en no acusar a nadie de la comisión del presunto delito de la desaparición forzada para proteger posteriormente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, al titular del Ejecutivo Federal cuando cesara en sus funciones. Entre otros, esos son aspectos cruciales que habrá que desentrañar. Más allá de las versiones propagandísticas que sobre todo en épocas electorales se usan para atacar a partidos y o candidatos, es necesario hacer un análisis del rol y responsabilidades de diversas vertientes de la izquierda mexicana con ese hecho histórico. El caso del PRD y de Morena. El de los grupos armados de autoproclamado perfil guerrillero y el de la ultraizquierda que dirige a la Escuela Normal Isidro Bulcos. En el caso del PRD, la responsabilidad recae en la corriente nueva izquierda, mejor conocida como la de los chuchos, por el entronizamiento del edil de Iguala, por la protección que en la legislatura local se le dio al alcalde para no ser desaforado a raíz de los asesinatos de Justino Carvajal Salgado, entonces síndico del ayuntamiento, y del dirigente político social Arturo Hernández Cardona y varios de sus compañeros.
por el excesivo pragmatismo inescrupuloso para postular candidaturas cuestionadas y hacer alianzas que favorecieran a Carlos Navarrete en su aspiración para ocupar la presidencia nacional de su partido, por las negociaciones que Nueva Izquierda hizo para deponer o destituir al gobernador perredista y por la puesta en práctica de una estrategia electoral que pasó por Michoacán y que facilitó el regreso del PRI al poder ejecutivo estatal en Guerrero. En el caso del PRD, se quiso indiciar sin elementos al gobernador perredista de entonces, pero más allá de ello, por omisión o errores de cálculo, también tendría que asumir una parte de la responsabilidad el equipo gobernante estatal de aquel entonces. En el caso de Morena, su involucramiento fue marginal y principalmente por el protagonismo que entonces desarrollaba en esa organización el ex senador y ex secretario de Salud Estatal, Lázaro Mazón, quien ya para la fecha del crimen de Ayotzinapa buscaba ser el candidato a gobernador por parte de esa naciente fuerza política. Por fortuna, sin estridencia, Morena supo acertadamente tomar distancia del aspirante, aunque ello no impidió que durante las sucesivas campañas electorales las fuerzas derechistas usaran imágenes fuera de contexto para atacar a López Obrador. Todavía, hasta hace algún poco tiempo, existían en Guerrero y otras regiones del país grupos armados de orientación insurgente como el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, o su escisión, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, que reclamaban cierta injerencia, así fuera marginal, en el normalismo organizado de izquierda. Preguntamos, ¿tuvo algún papel significativo? No se conoce algo al respecto. Incluso en el contexto de la guerra desencadenada por Felipe Calderón, no se ha sabido de nuevas noticias. Preguntamos, ¿el gobierno federal de entonces, a través del antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, mejor conocido como CISEN, conoció de alguna participación relevante de esos grupos guerrilleros? Durante el periodo de los gobiernos neoliberales, estos debilitaron al conjunto de la educación pública y en esa orientación buscaron desaparecer a las escuelas normales como el sistema de formación y actualización docente. Algunos grupos de filiación radical, de entre ellos el que dirige a la Normal de Ayotzinapa, lograron resistir y prevalecer. Sin embargo, la justeza de sus reivindicaciones no puede justificar los excesos militantes en el ejercicio de su activismo, que con frecuencia los ha conducido a actos violentos de contraproducentes consecuencias. Un cuestionamiento flota en el ambiente. Preguntamos, ¿el equipo político dirigente de Ayotzinapa estaba infiltrado por grupos de poder fáctico o por el Estado? Aunque se han difundido algunas versiones al respecto, esa es otra cuestión a dilucidar. En todo el estado de Guerrero y particularmente en la región que comprende Iguala y sus alrededores, desde hace ya bastante tiempo ha existido y existe la necropolítica, consistente en el uso de la violencia y de la desaparición física de actores políticos para eliminar adversarios, conquistar o preservar el poder. Desafortunadamente, esta es una práctica recurrente que, salvo excepciones muy contadas, no ha merecido por parte de los distintos niveles de gobierno la adecuada atención legal. La inmensa mayoría de estos crímenes ni siquiera se investigan y por ello sus perpetradores se conducen con reiterada impunidad. Quizás los que orquestaron la desaparición forzada de los 44 normalistas creyeron que esa iba a ser una fechoría más que cayera en el olvido. Ese fue también un monumental error de cálculo gubernamental. Guerrero ha sido, desafortunadamente, prototipo de complicidades e intereses compartidos entre grupos delictivos, gobernantes municipales y fuerzas de seguridad pública estatal
municipal o federal. El deslinde de responsabilidades de diversas investigaciones periodísticas, ministeriales y judiciales arrojó que en muchos casos estaba desaparecida la frontera entre autoridades y delincuentes. Este hecho posibilitó la barbarie, la insolencia policíaca y la altanería criminal. El catálogo delincuencial es enorme: asesinatos, torturas, narcotráfico, secuestros, extorsiones, lavado de dinero, cohecho y un largo etcétera. Pero una cuestión que habría que dilucidar sería el papel que pudieran haber desempeñado algunos elementos de las Fuerzas Armadas con niveles jerárquicos de mando en la descomposición del tejido social desde antes de septiembre del 2014, durante la llamada Noche de Iguala y los acontecimientos posteriores hasta la fecha, tanto por omisión como por comisión. Más allá de diversas especulaciones y conjeturas, todavía no existe una versión pública del grado de conocimiento y posible involucramiento que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y los organismos de seguridad nacional, pudieran haber tenido. Conocer también lo anterior es una cuestión medular. Mucho se ha hablado acerca de si en nuestro país, durante el periodo neoliberal, existió el narcoestado, entendido como la fusión de intereses y objetivos de los representantes gubernamentales con los narcotraficantes. Han existido casos muy específicos que son ya parte de nuestra historia político-delictiva, pero la duda hasta ahora no resuelta es si existió algún tipo de participación relevante incriminatoria de parte de los destacamentos militares correspondientes y de los mandos respectivos. Preguntamos, ¿cuál fue el destino de los jóvenes normalistas? Esta es la pregunta crucial a resolver, aunque no la única. La llamada verdad histórica, propalada por las autoridades judiciales y políticas de entonces, fue impugnada por los familiares de los normalistas, por el Grupo Especial Interdisciplinario y ahora incluso por la Fiscalía General de la República. Varias cuestiones requieren ser aclaradas en consecuencia. ¿Por qué razones las autoridades del sexenio anterior omitieron acusar a alguien siquiera del presunto delito de desaparición forzada de personas? Las acusaciones que se hicieron en contra de algunos presuntos responsables, que al parecer se obtuvieron con pruebas ilegales, se hicieron a sabiendas de que durante la etapa procesal difícilmente se iban a sostener y que por ende, como sucedió, al cabo de un tiempo, los acusados recuperarían su libertad. Si los jóvenes no fueron incinerados y sus restos arrojados al cauce del río Cocula, entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió con ellos? Se sostiene la hipótesis de que los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos confundió a los normalistas con otro grupo delictivo rival y que actuaron contra ellos por la presunción de que pretendían robar un cargamento de droga escondido en uno de los autobuses. Nos cuestionamos, de las indagatorias correspondientes se desprende una posible responsabilidad penal del exprocurador Murillo Caram, o más aún del expresidente Peña Nieto. La actuación de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, debe mostrar en las diligencias posteriores extrema eficacia y alta credibilidad, puesto que, como ya se evidenció con el intento de liberar a José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, por parte de la juez segundo de Procesos Penales Federales de nombre María del Rosario Castillo, existen poderosos intereses que se mueven para evitar que se conozca la verdad y se mantengan impunes los delitos. El devenir de los acontecimientos debe estar determinado por la búsqueda de la justicia y no por intereses políticos. Esta
debe ser una divisa fundamental. La gran repercusión internacional que tuvo el caso de Ayotzinapa hace prever que posteriormente a lo que la justicia mexicana determine, pudieran haber iniciativas punitivas de parte de instancias y organismos internacionales en contra de exgobernantes mexicanos que pudieran haber cometido delitos contemplados y perseguidos por el derecho internacional. Quizá esto fue alguno de los temores mayores de los principales gobernantes del sexenio anterior y que pudiera presentarse en el futuro. No es algo seguro que vaya a suceder, pero tampoco se puede descartar. En la historia de México han existido crímenes que por su significado y resonancia se volvieron emblemáticos para diversas generaciones. Varios de ellos tardaron mucho tiempo en resolverse o nunca se aclararon más allá de la correspondiente verdad jurídica. Así fue con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, perpetrado por el ejército en 1962 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, o la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, o del halconazo del 10 de junio de 1971 acontecido durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez. La desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa tiene este rango. Por eso es una prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación. No se trata de un ajuste de cuentas con el gobierno actual en contra del anterior, sino de un compromiso a cumplir con la sociedad mexicana. En el Movimiento Nacional por la Esperanza, confiamos en que se conozca el destino de los 44 y que se aplique la ley en contra de quienes la hayan infringido. No se debe caer en pretextos para la persecución política a la que con frecuencia acuden los gobernantes de la derecha latinoamericana en contra de los gobernantes progresistas. Ejemplo del uso faccioso de la justicia y de la doble moral de la derecha hay muchos. Baste poner algunos ejemplos. Las acusaciones basadas en espionaje ilegal de Macri en contra de Cristina Kirchner en Argentina. Las absurdas acusaciones del traidor Lenín Moreno en contra de Rafael Correa en Ecuador. La inhabilitación y enjuiciamiento de Lula en Brasil, sin pruebas convincentes, en un país donde la fiscalía también funciona como juez, y más recientemente la decisión extralegal del gobierno golpista de Yanín Añez, quien a través de la farsa de la Comisión de Fiscales Anticorrupción emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Todas estas acusaciones terminarán siendo inviables y se demostrará fehacientemente su verdadera y perversa intencionalidad política. En el caso de Ayotzinapa, la motivación de la Cuarta Transformación radica en hacer justicia para las víctimas y sus familias. Se busca predicar con el ejemplo para desalentar a la impunidad. Se intenta mandar el mensaje de que no debe existir un desaparecido más y de que jamás se repita la barbarie. Se trata de restaurar el tejido social y depurar a las instituciones gubernamentales de todos los niveles, evitar que sigan asociándose con los grupos delictivos. No queremos, parafraseando a Jaime Torres Bodet, más jóvenes asesinados por el miedo y la prisa de otros jóvenes. Así como reclamamos justicia para los jóvenes de Ayotzinapa, también lo hacemos para los del TEC de Monterrey, Nuevo León, acusados en un montaje de estar armados hasta los dientes, o para los jóvenes de villas de Salvalcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, o para los jóvenes masacrados en el centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato. Se trata de que nunca más muchos de los jóvenes solo tengan por futuro
en su horizonte la carencia de oportunidades educativas, el desempleo, las adicciones o la violencia. Queremos para la juventud, desde hoy, un país que ofrezca la oportunidad de la realización personal y colectiva. Compañeras y compañeros, se trata de mandar un mensaje de esperanza, entendida esta como la confianza en lo que no se ve y la certeza de que suceda. Puesto que con la fe y esperanza cualquier meta se alcanza, así será posible hacer llegar a todo el país el mensaje del cambio verdadero. El lenguaje soez y maledicente de la derecha y de sus loros mediáticos tendrá como respuesta la altura de miras y la prueba contundente de la práctica que no se contradice con la prédica, porque está por venir el buen vivir. ¡Viva la nueva esperanza! ¡Vivan los jóvenes de Ayotzinapa!